Radio Luz Miami, 1450M y 101.9 FM, esperando que todos hayan tenido un excelente día laboral. Si vienes de regreso a casa, ya de tus actividades, gracias por tu sintonía, maneja con mucha precaución. Hoy vamos a hablar de cosas súper importantes, sobre todo de un programa activado nuevamente para ayuda de la renta. ¿En qué ciudad? Le vamos a decir quién califica, cómo aplicar y cuánto dinero hay para estos fondos. También estaremos conversando con el abogado José Compagnoni de un tema que, aunque no entendamos el término legal, tenemos que comprender cuándo aplicar esta situación, lo que se le conoce como me aplico a la quinta enmienda. Muchas personas se han visto en situaciones, obviamente, que dicen voy a invocar la quinta enmienda, pero quizá usted no sepa qué significa. Esto hace referencia a algo muy importante que es parte de la Constitución de los Estados Unidos, el apegarse o invocar la quinta enmienda sobre el derecho contra la autoincriminación. Asimismo, también vamos a estar hablando de qué manera se relaciona esta quinta enmienda con los derechos Miranda o con los Miranda Rights, también conocido como regla Miranda, dónde surgió, por qué se inició y qué pasó con la Corte Suprema en el año 1966. Pero también asimismo le vamos a preguntar al abogado qué pasa si la ley, en este caso las autoridades o los oficiales de la policía, no te informan sobre estos derechos Miranda. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este gran programa. También nos acompaña José Salazar, Marilyn Méndez y Giovanni Pereira. Muy buenas tardes, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Wendy? Qué bueno que hables de estos temas. Yo creía que no nos ibas a presentar, que nos ibas a pasar por... Ayer me pasó una cosa en la hermana radio, que no di las gracias a todas esas personas que estaban trabajando con nosotros, que hacen posible que hagamos un buen trabajo. Y una de ellas, por ejemplo, en este caso Frank, que está trabajando, la combinación. El problema más grande lo tenemos los días martes y los días jueves, porque es el contacto que tenemos que hacer con Frank, que está en controles, en la cabina, y en el estudio de nosotros con Marilyn. Entonces, están haciendo un trabajo en equipo grande para poder comunicarse y poder tener, que podemos estar transmitiendo en nuestra emisora 1450 AM 101.9 FM. En ese caso, Marilyn y el señor Frank, que hacen ese trabajo. José, que está aquí con nosotros, que nos da esa información de los clientes que en combinación con YBC Printing estamos promoviendo en nuestras emisoras hermanas para que estos negocios tengan un poco de conocimiento de lo que hacen ellos, que tú te desplazas e informas cómo es que trabajan estas compañías. En el dado caso de Pilar, que nos está monitoreando también, para ver cómo está la señal en la calle, en la zona, y nos da una información clara de cómo está funcionando. Y a Yuimán, cuando hacemos la parte de los videos y la parte de la tecnología, ¿no? Para hacer. Entonces, es un trabajo, como siempre decimos, en equipo, pequeño, pero voluptuoso en el sentido de la efectividad. Así es. Qué buenos temas, y quiero dar las gracias también al abogado José Compagnoni por esa labor que hace con nosotros, de dar la información legal. Fíjate tú que lo más bonito de esto es que nosotros no damos recomendaciones, sino que traemos a los expertos, que en el dado caso, el abogado José Compagnoni tiene la delicadeza de poder conectarse con nosotros y darle una información correcta, y lo único de nosotros es proveerle el número a nuestro radioescucha para que sepan cuando tienen un problema dónde tienen que recurrir, Wendy. Así es. Bueno, y hay una muy buena noticia, Giovanni. Anticipamos que hoy el alcalde Esteban Bobo iba a tener una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, y hoy es un gran anuncio, ya que la ciudad de Hialeah activa programa de ayuda para el pago de la renta, para intentar obviamente aliviar un poco la situación de los inquilinos que están padeciendo por el aumento increíble de estos alquileres. Pues la ciudad de Hialeah ofrecerá ayuda económica para evitar que las personas que tengan estos problemas para poder pagar
sean desalojados. Quienes viven en Hialeah aseguran que hablar de la renta puede ser un tema que espanta porque la situación está completamente insoportable. A muchos le han subido la mensualidad mínimo en $300 y a otros hasta en $900. E incluso les piden el desalojo para luego poner en la vivienda en alquiler a personas que puedan pagar tarifas más elevadas, lo cual obviamente es un poco aterrador pensar que pueda ocurrir esta situación, evitar o sacar de su zona de estabilidad a una familia para simplemente cobrar un poco más de dinero. El alcalde de la ciudad de Hialeah, Esteban Bobo, dijo que obviamente está consciente de que esto está pasándole a muchas familias en la ciudad y va a ayudarles con este programa que va a ser a nivel de la ciudad, que no tiene nada que ver con o sea, no tiene nada que ver a nivel condal. Esto es solamente para la ciudad de Hialeah. Lo puede ayudar 3, 6 o 4 meses. Esto es algo temporal y lo que hay que hacer es que para ayudar por un poquito más de tiempo, ahora mismo no se puede ayudar sino hasta 3 a 6 meses, pero yo creo que de 3 a 6 meses es algo bastante razonable que puedan ayudar a una familia. Pero ¿quiénes son las personas que pueden aplicar? Se trata de un fondo federal, como mencionamos anteriormente, pero administrado por la ciudad. Cuando se le preguntó al alcalde Esteban Bobo en la rueda de prensa de quiénes podrían aplicar, él contestó que cualquiera que esté en la comunidad y que esté viendo este incremento y que no lo pueda costear. Hay ciertos requisitos, por supuesto, pero para eso deben contactar directamente a la ciudad de Hialeah. Tenemos que atender esto como comunidad y como condado, ver las maneras en que se puede fabricar, dar los permisos más rápidos, porque al final es oferta y demanda. Si no hay disponibilidad de vivienda, los precios obviamente van a subir. De momento es solo una solución temporal. Esto fue lo que citó el alcalde Esteban Bobo, pero muchos aseguran que van a aprovechar para aplicar para esta ayuda y deben ir directamente a la alcaldía de la ciudad de Hialeah. Esto es algo que está ocurriendo hoy, 15 de febrero. Si usted está en la ciudad de Hialeah viviendo esta situación, está a punto de un desalojo, hay un gran incremento en su renta, yo creo que podría tomar esta solución como si usted tiene un contrato de 12 meses y le han subido, imagínense, $500 por 12 meses, estamos hablando que son $6,000 anuales que usted no contaba. Si la ciudad de Hialeah le ayuda a usted con 3 meses o 6 meses, ya ese incremento de alguna manera lo está asumiendo la ciudad y se lo está pagando al que le está rentando. Entonces yo creo que hay que sacar la matemática, Giovanni, de esa manera. ¿Por qué? Porque son de 3 meses a 6 meses que se le ayuda, pero hay personas que le están incrementando de a $500 en adelante. Entonces haga la matemática, la ciudad de Hialeah le ayudó a 3 meses y ya usted va a quedar pagando la misma renta que estaba considerando en su budget o en su presupuesto mensual. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el tema de la ayuda. Vaya directamente a la ciudad de Hialeah, también les doy la referencia que pueden visitar su sitio web. Y una experiencia que cuando hubo anteriormente este programa en el tema de la pandemia, Giovanni, sí tienen un departamento muy diligente en el aspecto de contestar la llamada, darle seguimiento y resolverle de una vez, porque yo misma ayudé a varias personas a hacer algunos procesos y me encontré con esa efectividad en el departamento de Hialeah. Qué importante que traigas eso acá a nuestra mesa, porque hay personas que llegan a pedir ayuda, Wendy, y no tienen la documentación correcta. Y no es que la tramitología sea más lenta ni nada de eso, no, es que tú no estás llevando la documentación correcta para que el proceso sea un poco más fácil para las personas. Acuérdate que es un dinero federal y entonces tienen que cumplir ciertos requisitos que a lo mejor nosotros no lo tenemos, pero lo podemos conseguir, y entonces se te facilitaría aprender a escuchar lo que ellos necesitan para que te puedan dar ese tipo de ayuda. Normalmente este tipo de ayuda
es muy buena para cualquier familia. Imagínate tú que, por ejemplo, si tú te vas a mudar, vamos a decir que tú no llegas a un acuerdo, cuando la persona te sube esa cantidad de dinero, hay dos motivos. O uno, que ya no quiere que tú sigas viviendo en la propiedad, o dos, hay que ver lo que está pasando, que lo hemos hablado en varios temas anteriormente, con la parte de los seguros, la parte de las asociaciones, los impuestos que tienen que pagar las personas, y entonces el incremento tiene que hacer. E incluso cuando nosotros estuvimos hablando con el señor Pedro García, dice que a las personas que hacen la excepción de impuestos, el Homestead Exception, esas personas no se le puede subir anualmente más de un 3%. Quiere decir que la persona pueden estar en 2% de incremento a la propiedad, a los impuestos anuales. Pero 2% es una cantidad grande. Imagínate que a las personas que tienen una propiedad que están fuera de la excepción de impuestos, le pueden hasta subir el 10% de los impuestos. Quiere decir que eso es la parte taxable, lo que es taxable. Si a una persona, a una familia, le sube la propiedad un 10% en el año, vamos a decir, si en este año la propiedad en vez de costar 100,000, le va a costar, va a pagar impuestos por $110,000. Ya hay un incremento que le va a venir a afectar en el pago de los impuestos a la persona. Y ese valor de esos impuestos se lo tienen que pasar o se lo van a pasar al inquilino o al tenant. Quiere decir que todo esto ha ido incrementando. Eso es la parte de los impuestos. La parte del seguro, hay un incremento que nuestros políticos estaban cabildeando. Después de que salen de político, empiezan a cabildear con las compañías, los ex trabajadores, y saben cómo se maneja el Senado y saben cómo se maneja el Congreso local de la Florida, y piden hasta un 20% de incremento en los seguros. Quiere decir que ese incremento de los seguros se lo van a pasar al tenant, al inquilino. Eso es por el otro lado. Por el otro lado es la parte de las asociaciones. Nos vemos en estos momentos que las asociaciones están completamente quebradas. No tienen fondo para mandar a reparar un estacionamiento, no tienen fondos para pintar, no tienen fondo para nada, están dentro del agua. Entonces piden pagos extraordinarios, y esos pagos extraordinarios, vamos a poner un ejemplo, en una propiedad donde tú pagas $275 mensuales, te piden un pago extraordinario por 36 meses de 110, quiere decir, o sea, que por 36. Ajá, estás hablando de que esa persona va a tener un incremento de $100 y pico mensuales, $110 mensuales. Quiere decir que ya va a pagar de asociación $385. O sea, casi $4,000 en 3 años. $4,300, $4,200. Y eso también hay que pasárselo a la persona que está rentando. O sea, cuando tú tienes un incremento que la persona va a tener, y aparte de eso que los dueños, como eso es una manera de tener ingreso, automáticamente a ellos les subieron la vida a un 20%, un 25%, eso se lo van a pasar a la propiedad. O sea, que todo esto es un efecto dominó, que nos estamos dando cuenta que la única perjudicada son las personas de a pie, las personas que están en la calle. Qué buena manera de pensar, de querer ayudar. Ojalá que muchas ciudades puedan hacerlo, porque Wendy, si ayudan a 20 personas, o a 30, o a 40, es excelente. Y sobre todo Hialeah, que es una ciudad muy hispana, muy latina, y que yo creo que se merece que se le ayude, Wendy. No, y de hecho, hablando así como a nivel general, no solamente en Hialeah, sino también, por ejemplo, en Doral, el promedio de una renta para 2 cuartos, estamos en $2,800, $2,700, 2 cuartos, donde a veces vive un matrimonio con 2 niños, y obviamente la carga, Giovanni, de casi $3,000 nada más en renta, sin incluir ningún tipo de servicio, es bastante fuerte. Yo creo que
considero que es algo exagerado. Y cuando oímos, porque yo tengo, mañana vamos a dar un poquito más de detalle, condominios que aquí en Doral están cobrando hasta $4,500 por un apartamento de 3 cuartos, que es algo aterrador. Pero volvemos otra vez a lo mismo. El problema es que, déjame decirte, no hay quien pueda regular porque esto es una propiedad privada. Correcto. Cada dueño pone lo que quiera. El problema es la demanda que está existiendo. Hablábamos con el realtor Alfredo Pineda, en la ocasión hace 2 semanas o una semana atrás, donde decía Alfredo que no hay y con la señora Juliana Botero, que no hay, las fabricaciones de las propiedades, de las casas, están paralizadas. Entonces, con la pandemia, muchas de las personas, déjame decirte, dejaron de pagar la renta. También. Entonces, sí, los dueños, al finalizar, dice, bueno, ese tiempo que estuvo mi propiedad sin recibir nada de dinero, el gobierno no vino y te vino a pagar para esas propiedades. En dado caso, por ejemplo, tú tienes una propiedad rentada y esa propiedad tú tienes que pagar un mortgage, porque hay muchas de las propiedades que se rentan y los dueños tienen que pagar el mortgage, el loan que le hicieron por esa propiedad. Es una inversión a largo plazo para que esas personas se puedan tener un dinero adicional al momento de retirarse. Y muchos de los inquilinos dejaron de pagar, como que si tal, esto no había nada de consecuencia. O sea, los dueños pasaron 1, 2, yo conozco personas, y en una de ellas me incluyo yo, que estuve 9 meses sin recibir un pago del inquilino. ¿Cuál es la reacción que tú vas a tener? Vas a tener que sacar a esa persona de la propiedad. El número 1 es la situación de la pandemia. Hubo muchísima ayuda de parte del gobierno. Quiere decir que esas personas que no te pagaron, esas personas no quisieron tramitar lo tedioso que podía haber sido que le recibiera el recibir esa ayuda. Y uno como propietario no puede negociar con el banco. El banco al final te dice, bueno, no te voy a cobrar durante 3 meses, pero o lo pagas en 6 cuando te normalice, o te lo cobro al final del mortgage. Pero de todas maneras lo tienes que pagar. En el dado caso del inquilino que estuvo 8 meses sin pagar, ese inquilino, ¿dónde tú vas a ir? ¿Dónde vas a ir a quejarte a la corte? ¿Vas a ir a hacer toda la tramitología? Y el problema es la pérdida de dinero que tuviste. A lo mejor perdiste $12,000 o $13,000. Y esos $13,000, hoy el nuevo inquilino le van a cobrar a largo plazo ese dinero que se dejó de fabricar durante esos 8 o 9 meses que la persona estuvo sin pagar. O sea, yo creo que hasta cierto punto este tipo de situación ha sido causada por la pandemia. Todo esto que estamos en esta burbuja, que es una burbuja, pero una burbuja no sentimental, no es una burbuja que vamos a perder la propiedad, no es una burbuja donde las personas no van a encontrar salida. El problema es que esta burbuja es porque no hay producción de casas, y al no haber producción de casas o apartamentos, el costo se incrementa. Y vamos a tener un problema más adelante, Wendy, de aquí. No somos las personas que ven el futuro, sino que basado en las estadísticas, si una persona está cobrando 3,500 de renta mensual por 3 cuartos, el condado no va a ser tan tonto, que lo tuvimos al señor Pedro García, que es el que lleva el sartén por el mango, viendo el incremento de las propiedades. No creamos que vamos a pagar 2,300 pesos de taxes a fin de año. Ese señor está viendo todos los incrementos que hay, y el próximo año nuestros impuestos van a tener que subir en un máximo al 10%, como él hablaba. Claro, o sea que esto va a ser caótico. Esto tiene que continuar porque la situación no para aquí, que tú le subiste al inquilino y que ya ese inquilino, mira, hay un mensaje acá en el Doral, donde está prohibido rentarle una habitación a una persona, correcto, porque lo estuvimos platicando con la parte de que las escuelas están sobrepobladas
porque en una casa, desgraciadamente, o gracias a Dios, viven dos familias. A lo mejor ni se conocen ni nada de eso, son recién llegados. Comparten gastos. Comparten la parte de la habitación, pero está rentada para el apartamento, está hecho para una familia. Pero ¿cómo tú vas a pagar en una familia donde trabaja el papá, donde trabaja la mamá, va a la escuela ese niño y que tenga una renta de 2.800 o 2.600 dólares? Imposible. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que esa persona tiene que compartir con alguien más ese apartamento para que puedan pagar lo que estaban pagando hace 4 meses atrás, o hace un año, o 2 años, o antes de la pandemia, 1.400, 1.500 dólares. Es una cosa trágica, pero lo estamos viendo. Pero en la ciudad de El Doral, eso no se permite. Los Airbnb, que son las cosas que rentan de la Como propiedad, ajá, para corto tiempo, cuando viene una persona de visita. Hay muchas personas que se han involucrado en rentar parte de la habitación o rentar la casa temporalmente, y eso ha hecho que incremente, porque los dueños se dan cuenta, los dueños están dando cuenta de que no está correcto lo que está pasando. No, y el deterioro de la propiedad también. El deterioro de la propiedad. Todo esto, Wendy, ha venido a colapsar después de que ha pasado la pandemia. Hay veces que uno estaba viendo y se hacía el de la vista gorda para no atacar esa parte, pero te das cuenta después de la pandemia que te dañaron la propiedad, que la propiedad ya no cuesta, ya el arreglar una propiedad, cualquier handyman o cualquier persona que te vaya a hacer un trabajo en una propiedad, lo único que tiran es de 1.000 para arriba, que 5.000, que 4.000, que 8.000, y eso no puede estar funcionando porque el problema es que tú le pasas la cuenta al inquilino. Así es. Bueno, y antes de irnos con el abogado José Compagnoni, vamos a dar el número de teléfono donde usted puede comunicarse directamente con el City Hall de la ciudad de Hialeah, es el 305-883-5825, esa es la línea principal. Usted va obviamente a explicarle que quiere aplicar cuáles son esos pasos, o que le transfieran el departamento correcto, o ir directamente a la ciudad de Hialeah, ubicado en el 501 Palm Avenue, en el segundo piso. También puede visitar su sitio web hialeahfl.gov. Vamos a estar dando más amplitud de esta noticia y vamos a ver si podemos hacer contacto más adelante en esta semana con el alcalde Esteban Bobo. Pero para hablar de lo que anteriormente le